Apocalipsis 22 y leemos versículos 12 a 17. Dice así: He aquí, yo vengo pronto. Aleluya por aquellos que están vivos. Y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Perdón. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque tu palabra es siempre viva y eficaz. Tu palabra es más poderosa que toda espada de doble filo. Es la palabra que puede alcanzar hasta lo más profundo de nuestro ser. Es la palabra que puede libertar al cautivo, abrir nuestras cárceles para que podamos salir de ellas. Es la palabra, Señor, que nos redarguye, que nos exhorta, que nos alienta. Y es la palabra que trae, solo tu palabra, la verdad, para que la conozcamos y para que frente a la verdad tomemos decisiones sabias. Oramos en este momento, Señor, al abrir tu palabra, al acabar de leerla, para que esta noche tú abras nuestro entendimiento mucho más. Señor, que esta palabra no sea arrebatada por el enemigo, al que en este momento atamos y echamos fuera, en el nombre de Jesús. Esta palabra, Señor, queremos que sea depositada en nuestros corazones en terreno fértil y que dé fruto al 100%. En el nombre de Jesús te lo pedimos e invitamos tu Espíritu Santo a estar y moverse en nosotros y en medio nuestro. Por Jesús lo pedimos. Amén. En el capítulo 1 de Apocalipsis, Juan empieza a relatar una historia, algo que le ocurrió, algo que él no estaba esperando. Y nos da algunos datos importantes para poder entrar dentro de un rato a la historia que acabamos, a las palabras del Señor que acabamos de leer. En el versículo 9 del capítulo 1 de Apocalipsis, Juan nos dice dónde estaba. Menciona la isla Patmos. Esa isla, una isla muy rocosa, muy seca, muy árida y volcánica, se encuentra en el mar Egeo. Es una isla muy pequeñita, 16 kilómetros al norte, de norte a sur, y en la parte más ancha de ella tiene 9 kilómetros. Los romanos la usaban continuamente para expulsar, era un castigo terrible, aquel que fuera acusado real o irrealmente de alguna situación política que Roma no admitía, era enviado a ese lugar. Muchas personas morían allí. Era un lugar realmente, una cárcel al que lo llevaban era decretando la muerte que estaban. A ese lugar fue enviado Juan. Y en el versículo 10, y él dice en el capítulo por qué fue enviado: por el testimonio de Jesucristo, por la palabra de verdad, por ser un apóstol, el apóstol que hizo lo que el Señor quiso. En el versículo 10, él nos dice que estando en el día del Señor, una
visión viene a él. Y entonces dice que oyó detrás de él una voz, una gran voz, como de trompeta. En el versículo 11 dice que la voz le habló a él y se identificó. Y quiero leer lo que dice. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Y al decir el que es, estaba hablando en tiempo presente, el que era está hablando del pasado eterno y el que ha de venir está hablando del futuro. Y dice además el Todopoderoso. Así que quien habla está diciéndole a Juan quién es él. Más tarde, el que le habla le da una orden específica que aparece en el versículo 11. Y allí dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo, atención, a las 7 iglesias que están en Asia. Escribe en un libro lo que ves y envía eso que ves a las 7 iglesias que están en Asia, y allí, si ustedes lo leen, el Señor da los nombres de cada una de esas iglesias. Versículos 12 a 16, Juan dice que él se voltea para ver de dónde y quién es esa voz. Y entonces dice, cuando se dio la vuelta, para saber quién era el que hablaba, vio a alguien tan glorioso que cayó de inmediato a sus pies. Y entonces ese que hablaba hizo varias cosas. Dice que lo tocó, puso su diestra, puso su mano derecha sobre Juan. Lo próximo que hizo fue darle unas palabras de aliento. Le dijo, no temas. Lo próximo que hizo fue reiterarle su identidad. Y le dijo, yo soy el primero y el último. Y al decir, yo soy el primero y el último, él se está identificando de nuevo como el Olam, el eterno, el que no tiene principio, el que no tiene fin, el que siempre es. Y dice en el versículo 18 que le dijo además, el que vivo, por favor hermanos y amigos, atención a esto, el que vivo y estuve muerto. Así que le está diciendo a ese apóstol, yo soy Jesús. Pero más adelante le dice que vivo por los siglos de los siglos. Amén. El versículo 18 también dice, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y con eso le está diciendo, dentro de esa larga identificación, le está diciendo, yo soy el vencedor de la muerte. Con esa introducción, nosotros podemos ir ahora al capítulo 22 de Apocalipsis. Y en el capítulo 22, que es el que acabamos de leer, encontramos que el mismo que se identificó al principio, se identifica ahora nuevamente. Y dice, versículo 13, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y luego dice, versículo 16, Jesús, yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Así que tratemos de poner todos esos nombres por medio de los cuales el Señor se identifica. Le dijo que es el eterno, le dijo que es el todopoderoso, le dijo que es el principio y el fin, el alfa y la omega, eso quiere decir la primera y última letras del alfabeto griego, usado como antes de y después de, no hay nada más. Perdón, le dijo que es el conquistador de la muerte y le está hablando además de que tiene las llaves de el Hades, de la muerte, y que él volverá. En estas palabras que leímos hay algunas cosas que Dios quiere esta noche que nosotros miremos. Porque en esas palabras Cristo da últimas revelaciones. En esas palabras Cristo da una instrucción y en esa palabra Dios, el Señor Jesús, da una bienaventuranza. Entonces quiero por favor que miremos atentamente estos versículos en el orden en que es dado. El versículo 14 dice, ¿quiénes son los bienaventurados?
¿Cuál es esa bienaventuranza? En el Apocalipsis hay, y hemos estudiado aquí varias bienaventuranzas que el Señor da. Pero esta última es sumamente importante. Allí dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Y este estudio tiene por nombre, ¿quiénes pueden entrar y quiénes no pueden entrar? ¿Quiénes pueden entrar a ese lugar que el Señor está diciendo? ¿Quiénes pueden entrar por esa puerta? ¿Quiénes son los que tienen acceso? La palabra que usa el Señor es muy importante, tener derecho. Para nosotros comprender bien estas palabras, porque sumamente, repito, importante conocer esto, tenemos que dar unas vueltas por Apocalipsis, párrafos anteriores, para comprender. Fíjese que hay una condición. La bendición, la bienaventuranza es para los que lavan sus ropas. Quiero que vayamos a Apocalipsis 3. Y en Apocalipsis 3, el mismo Señor Jesús envía un mensaje a cada una de esas iglesias, y la iglesia que vamos a ver ahora es Sardis. Cuando el Señor habla a Sardis, capítulo 3, versículos 4 y 5, dice, Cristo le manda a decir con Juan a esa iglesia, pero tienes unas pocas, subrayo la palabra pocas, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y, viene la promesa, andarán conmigo en vestiduras blancas. Y aquí viene el calificativo. Sale de la boca de Jesús, porque son dignas. Voy a repetir el versículo. Cristo le manda a decir a la iglesia de Sardis, pero tienes unas pocas personas en esa iglesia local que estaba en la ciudad de Sardis, que no han manchado sus vestiduras. Y entonces dice, ¿qué va a ocurrir con ellos? Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Ahora mire el versículo 5 y el Señor sigue hablando y dice, y ahora es estas palabras por extensión a todo el que venciere. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré, por favor abrir los oídos ahora, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y el Señor está diciendo, al que venciere, cualquiera de aquellos que han recibido mi salvación, de aquellos que han aceptado mi salvación, de aquellos que por fe tienen promesa de vida eterna, cualquiera de ellos que venciere. Entonces, hermanos, el Señor está diciendo que desde el momento en que tú y yo creímos al Señor, hay una lucha, hay una batalla, hay que vencer esa batalla. Y está diciendo al que venciere, a ese, no a nadie más, a ese, dice el Señor, ese será vestido con vestiduras blancas. Promesa extraordinaria, no borraré su nombre del libro de la vida. No borraré su nombre del libro de la vida. Los nombres de aquellos que hemos recibido al Señor Jesús, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. El que recibió el perdón de los pecados, el que recibió limpieza por la sangre de Cristo, su nombre está escrito en el libro de la vida. Pero junte esto, únalo a el que venciere, a ese que venciere, no lo borraré. Escribamos eso en lo más profundo de nuestros corazones. Al que venciere, no borraré su nombre. Y entonces, como él lo había prometido en Mateo, cuando envió a sus discípulos, dice el Señor, y confesaré el nombre de esta persona delante de mi Padre y de sus ángeles. Hay un reconocimiento en los cielos a aquellos que se han mantenido firmes y entraron a la presencia del Señor. Y mientras estuvieron en la tierra, porque este es el punto, Cristo dice, las personas que han
que andarán conmigo han lavado sus ropas. Son personas que han caminado con ropa limpia. Yo quiero ahora que usted vaya conmigo al segundo momento donde esto se repite. Se repiten las vestiduras blancas. Y es en Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 y 10. Porque una cosa es lo que Cristo le manda decir a la iglesia y otra cosa es cuando se cumple aquello que Cristo dijo. Por favor, hermanos y amigos, el Señor Jesús siempre cumple su palabra. Siempre. No hay error en lo que dice. No hay corrección en lo que dice. En su momento, y eso es algo que continuamente lo encontramos a todo lo largo de la Biblia, el Señor dice, en su tiempo, en su momento, cuando llegue la hora. Cuando eso ocurra, Él va a cumplir aquello que había prometido. Y entonces ahí se abre la revelación y se dice lo siguiente. Yo quiero por favor que usted mire que esto que está ocurriendo en el cielo es en el momento en que los redimidos son sacados de la tierra, son sacados, trasladados para que no vivan los horrores de la gran tribulación. Pero parece que aquí se nos olvidó lo que era eso, y yo lo voy a repetir. Los cristianos que andamos con ropa limpia, seremos sacados de aquí y trasladados al cielo para que no tengamos que pasar por la gran tribulación. Ahora déjeme decirle, usted y yo estamos en la tribulación. Pero la gran tribulación no la vamos a vivir si es que andamos como el Señor dice. De repente el Señor le muestra a Juan, recuerde que Él le dijo al principio, todo lo que veas tú lo vas a escribir. Y ahora el Señor le muestra esta gran visión. ¿Qué es lo que Juan ve? Váyase por favor al capítulo 9 y dice, una gran multitud él vio, que nadie podía contar, compuesta de personas de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. ¿Dónde estaban esas personas? Delante del trono y en la presencia del Cordero. ¿Y cómo estaban vestidos? Con ropas blancas. Esa multitud que nadie podía contar estaba delante del trono. Si está delante del trono, estaba en el cielo. Y entonces uno de los ancianos, sigue diciendo el versículo 13, se acerca a Juan y le dice, Juan, estos que están vestidos de ropas blancas, fíjese el énfasis en eso. Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y Juan le dice, no lo sé, Señor. Y entonces él responde, versículo 14, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Quiénes son esos que nadie puede contar? Esa multitud enorme. El anciano, uno de los ancianos le dice, esos son los que en la gracia infinita de Dios, cumpliendo el Señor su palabra, los sacó de la tierra en el momento crítico, porque el Señor dice, y los libraré de la ira. Por lo tanto, esas personas son sacadas, pero dice que hay algo que ellos estuvieron haciendo mientras estuvieron en la tierra. Lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Si usted no lo sabía, cuando usted vino a Jesucristo, usted fue vestido con ropas blancas. Y eso no lo ve usted ni lo veo yo. Pero el ejército, la tropa contraria al ejército de Dios, sí la ve. Cada vez que un cristiano, el enemigo sabe si está vestido con ropas blancas o si está su ropa llena de manchas. Eso lo dan testimonio los satanistas. ¿Saben cuándo un cristiano está lleno del Espíritu Santo? Y cuando anda con pies en el mundo. Escúcheme, hermano, usted no es invisible. Usted fue sellado, dice la Biblia. Usted fue sellado con el Espíritu de Dios. Y eso en el mundo espiritual se ve. Ahora dice,
esa multitud lavó, escuche bien, y emblanqueció. Y lavar y emblanquecer quiere decir que usted lavó. Cada vez que tú y yo pecamos, vamos a los pies del Cordero, del que derramó su sangre. Pedimos perdón de corazón, dice la Biblia, el que confesare sus pecados. 1 Juan 1:9. Porque Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad, entonces Él nos limpia. Pero la limpieza requiere la convicción de querer seguir siendo limpios, de querer seguir siendo puros, de querer seguir siendo santos, de querer apartarnos del pecado. La vida en Cristo no es una vida de hipocresía, de engaño, es una hipocresía de sinceridad, de transparencia. Es decirle al Señor, Señor, fallé, de corazón, en mi corazón está latiendo de dolor, pero sé que a tus pies hay perdón. Y entonces allí el Señor vuelve y restaura, quita con su sangre nuestras manchas. Una cosa es una vestidura blanca y otra vestidura emblanquecida. Y el emblanquecimiento quiere decir proceso de blancura. Tú y yo tenemos que entender que aquí en la tierra estamos luchando con nuestras pasiones y hombre viejo, pero en el nombre de Jesús, por lo que Él ha prometido, si somos honestos delante de Él, si sabemos quién es Cristo y lo que Él quiere darnos, entonces ese deseo de seguir, escuche bien, aferrado a la vid para dar frutos verdaderos y estar conscientes de la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Al tener esto bien claro y recordar las misericordias que hemos recibido, nos volcamos a buscar esa blancura en nuestra vida espiritual. Y entonces, ¿qué ocurre? Esos que estaban emblanquecidos sabían el poder de la sangre del Cordero. Y delante del trono y delante del Cordero, le daban gracias al Señor por su salvación. Escúcheme, hermano. Hay una ventaja que tiene el que todos los días se acuerda muchas veces de que es hijo de Dios porque Cristo murió en la cruz. Déjeme hacer un paréntesis aquí, que el Espíritu acaba de traerme. Eso no estaba para nada. ¿Cuántos de nosotros le damos importancia a la Santa Cena? Ese es el momento de recordar juntos que hemos sido lavados y limpiados con la sangre de Cristo. Y en esa reunión estamos anticipando lo que vamos a tener ese día, donde estaremos delante del trono y delante del Cordero diciendo, tú eres digno de recibir la gloria, te pertenece a ti la honra, porque nos has redimido, pagaste precio, tu sangre fue el precio. Eso es lo que esa multitud estaba haciendo. Esa es la bienaventuranza. ¿Quiénes entran? Los que han lavado y emblanquecido sus ropas. Ahora yo quiero que usted vea la segunda parte de esa revelación en el versículo 15, el mismo versículo. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo el que ama y practica la mentira. Por favor, hermanos, miren, en Apocalipsis aparecen dos listas anteriores a estas, diciendo, el Señor reiterando, quiénes no entran, quiénes no entran, quiénes no entran. Y estamos viviendo en un mundo donde el evangelio está tan ligero, se ha abaratado tanto la palabra, que ahora cualquiera puede entrar al cielo. Y quienes dan ese decreto somos nosotros los hombres. No, hombre, eso no es nada, Dios lo perdona todo. No, hombre, eso no es nada, no seas tan fanático. Y Cristo dice claramente quién entra y quién no entra. Escúcheme, hermanos, lo repito tanto que quizás usted se canse, pero ese es mi deber. Cristo vino, Cristo descendió, Cristo murió, Cristo sufrió, se puso en nuestro lugar, tomó nuestro castigo para que tú y yo entremos por la puerta estrecha y querramos que Él transforme nuestras vidas. No es para quedarnos igual. No es seguir haciendo lo que hacíamos. Es querer que Él lave y limpie
emblanquezca cada vez más nuestras vestiduras. La vida cristiana no es una vida estática, la vida cristiana es una vida dinámica. Hoy me limpió, y por la limpieza y por lo que siente mi alma, por lo que el Espíritu pone en mí cuando soy limpia, estoy siendo limpia, usted está siendo limpio. Esa convicción, ese derrame de Dios en ese momento, de su Espíritu en nuestras vidas, tiene que movernos a querer más del Señor. Por eso dice la Biblia que Dios da de gloria en gloria. No es una vida estática, miserable, es una vida para vivirla en victoria. Por lo tanto, escuche bien, esas listas reiteran quién no entra. Y ahora voy a hablar rápidamente de quienes no entran. Dice la primera, los perros. No estamos hablando de los perritos, las mascotas. No, porque mucha gente me ha preguntado, ¿y los perros van al cielo? Yo no sé si los perros van al cielo. Pero esto que dice aquí es muy diferente. Y para tener un punto de referencia, para saber de dónde viene, siempre que estudiamos la Biblia, siempre vayamos a la primera mención que se hizo de eso. Así que nos vamos a Deuteronomio, capítulo 23, versículos 17 y 18. Ese es nuestro punto de referencia. Y dice así, Deuteronomio 23, 17, no haya, le está diciendo Dios a Moisés que le diga al pueblo de Israel, no haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. Versículo 18, no traerás la paga de una ramera, atención ahora, ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios, tanto lo uno como lo otro. Aquí se está refiriendo la Biblia cuando Dios dice los perros no entran, cuando el Señor le está diciendo a Juan, los perros no entran. ¿A quién se está refiriendo? ¿A quiénes se están refiriendo? Cuando dice allí la ramera es la mujer que se ha prostituido y que ofrece sus servicios a cambio de dinero. Pero estaba la costumbre en el mundo antiguo de aquellos hombres que se dedicaban a lo que se llamaba la prostitución idolátrica. Y ese es uno de los problemas de la idolatría. Todas las ramificaciones que vienen con eso. Las personas se dedicaban a ofrecer a sus dioses cultos que tenían que ver con perversiones sexuales. Y la palabra perro está asociando al acto homosexual la forma en que se hace, y por eso dice, los perros no entran al reino de los cielos. ¿Me está siguiendo ahora? Vamos a la segunda. No entran tampoco, dice ahí, los hechiceros. Los hechiceros. Olvídese de aquellos que dicen, es que esa es una facultad que yo recibí. Eso es un don que Dios me dio. Eso no es un don que da Dios, ese es un don que da el diablo. Y el hechicero tiene que ver con la persona que, habiendo abierto puertas al enemigo, se pone en contacto, según dicen ellos, con los espíritus familiares. Ninguna persona que muere puede volver a la tierra o presentarse a gusto al momento en que alguien lo llame. Toda persona que muere va, dice la Biblia, al lugar donde va a esperar o la vida eterna, la salvación, o el lugar que va a estar separado de Dios. Los espíritus que aparecen son demonios que toman la voz, la forma, etcétera, de aquella persona que estuvo viva, a la que están invocando. Por eso dice Dios, Deuteronomio 18:10, no sea hallado en ti quien practique la adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, versículo 11, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Dios dice que esas prácticas, las ciudades que las practicaban, las naciones que las practicaban, fueron eliminadas por Él por esa clase de práctica. Hermanos, yo quiero que esto se oiga. No se le ocurra jugar barajitas. No se le ocurra buscar el horóscopo cada día.
Todas esas prácticas son abominables a Dios. Y cuando la persona lo hace, está abriendo su vida a que espíritus inmundos vengan a ella o a él. Esas son las connotaciones que tiene, las consecuencias que tiene. Y Dios no quiere que ninguno de nosotros esté expuesto a influencias malignas. Y mucho menos que el enemigo posea nuestras almas. Tercera cosa que dice el Señor que no entra: los fornicarios. Fornicario o fornicación viene de la palabra porneia, de la cual nosotros sacamos la palabra pornografía. ¿Y qué es la fornicación? Una relación ilícita entre personas que no están casadas, porque la persona que está casada y tiene relación con uno que no es casado, es un adulterio como quiera, esa es la implicación. Pero fornicación son relaciones sexuales voluntarias entre personas que no tienen una relación real, es decir, no tienen un compromiso real. Eso abre puertas a posesiones e invasiones en el alma, en la mente, en el espíritu y en el cuerpo. Cada persona que tiene relaciones sexuales con una persona, si ambos han tenido parejas anteriores, está usted acostándose con los espíritus que esas personas tienen. Y Dios dice, es en contra de tu cuerpo que lo estás haciendo. Porque tu cuerpo fue creado por Dios para ser el templo del Espíritu Santo. Es muy complicado esto, sumamente complicado. Y en el mundo en que nosotros vivimos hoy, donde eso se le ha abierto la puerta y se le ha dado sello de licencia, tenga cuidado, hermano, hermana. No hagamos lo que Dios dice que no se debe hacer. Tercero, no entran los homicidas. Y dijo el Señor, en Génesis capítulo 9, cuando Noé y sus hijos salen del arca, Dios vuelve a decir el valor precioso de la vida, la santidad de la vida. Si usted lee los versículos 9, capítulo 9, versículos 5 y 6, Dios dice que todo el que atente contra alguien y derrame su sangre, esa persona también va a ser eliminada. La vida es santa. Por deporte las personas matan ahora. Es terrible lo que está pasando, la crueldad que ha desarrollado el ser humano. Mientras más se aleja de Dios, menos importa la vida para esa persona. El Señor dice tajantemente que la persona que mate a otro, esa persona, Dios va a tomar juicio contra esa persona. Y en Éxodo 20, Dios le dice al pueblo de Israel, no matarás. Esa es una prohibición y punto. Y no matarás incluye todo lo que signifique quitarle la vida a una persona. Así que en el día de hoy cada uno de nosotros debe convertirse en un abanderado en contra del aborto. Muy pocas personas dijeron aquí amén. Si el cristiano debe saltar de su asiento en este tiempo, es cada vez que oiga que alguien abortó o que alguien promueve el aborto. Hermanos, quítese de la cabeza, aunque usted vive en el siglo XX, que el aborto es bueno. El aborto es una maldición y la Biblia dice que la tierra que derrama sangre es una tierra que Dios maldice. Tenemos que ayudar a esta generación a entender cuán terrible es el aborto. Y dice que tampoco entran los idólatras. Éxodo 12:12. Éxodo 12:12, antes que Dios hablara al pueblo de Israel en el mandamiento de que no tendrás dioses ajenos, no te harás imágenes, no los adorarás, no los servirás. Éxodo 12:12 es la noche en que Israel iba a salir. Dios dijo algo. Si usted no hubiera leído este versículo, apúntelo en su vida. Dice claramente Dios, ejecutaré juicios contra los dioses de Egipto. Pero los dioses solo representan poderes espirituales. La palabra dice que detrás del ídolo está el demonio o los demonios. Así que cuando una persona se postra o tiene amor hacia un ídolo, sea físico o no sea físico, sea material o inmaterial, ídolo, lo que ocupa el lugar de Dios, idolatría, servir y adorar a ese ídolo, toda persona que hace eso está quitando a Dios del lugar que le pertenece.
Y al adorar al supuesto ídolo o Dios que tiene, está dando lugar a que espíritus inmundos llenen su vida. Por eso era que las naciones, y por eso es que las naciones que adoran ídolos, no importa el que sea, detrás de ello está escondida la mano de demonio o demonios que articulan en que la persona quede atrapada en esa idolatría. El Señor dice claramente, no tendrás dioses ajenos, no los harás, no te inclinarás a ellos. Y es tratando de librarnos a nosotros mismos de esa gran amenaza. Aunque usted no lo crea, busque los ídolos de este tiempo. Detrás de esos ídolos hay espíritus inmundos operando en esa persona. Es peligroso, hermanos. El Señor dice, no entrarán. Pero mire el punto 6. El Señor dice, y todo el que ama y hace mentira. Y entonces de aquello que empieza siendo los perros, los fornicarios, los idólatras, los asesinos, ahora Dios dice, el que ama y hace mentira. El que ama y practica la mentira. Hacer mentira quiere decir practicarla. Hermanos, Juan 8:44, el Señor dijo que el padre de la mentira, y le dijo a los judíos, a los grandes religiosos, ustedes son hijos de él. La mentira tiene su origen en el diablo, dijo Cristo. No hay mentiras rosadas, verde, amarillo claro. No hay mentiras de colores. Todas las mentiras son malas. Todas las mentiras salen del enemigo. Y el que se acostumbra a la mentira está bajo la autoridad total del enemigo. Y mentira no es solo decir algo que no es. Mentira es alterar los hechos. Atención. Revisemos nuestro lenguaje. Si para impresionar decimos una cosa que no es, exageramos. Tenemos 2 pesos en el banco y decimos que tenemos 1 millón. Cuidado con lo que nosotros decimos. Toda alteración es mentira, sale del enemigo. Y personas con mucha inseguridad tienden a hacer eso, a alterar los hechos para ser aceptados. Tenemos que cuidarnos. La palabra de Dios nos llama a ser siempre personas que practiquen, amen y practiquen la verdad. Ahora, ¿cuáles son las connotaciones? Rápidamente le digo, oiga bien, Cristo está hablando de lo que iba a venir. Yo estoy hablando hoy de lo que hoy nosotros estamos viviendo. El Apocalipsis se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Cristo habló y estaba lejos. Él estaba anunciando las cosas que iban a venir. Ya usted y yo estamos viviendo lo que Él dijo que iba a pasar. Por favor, ahora yo quiero que usted vaya a 2 Tesalonicenses y lea 2 versículos conmigo. Váyase ahí y vamos a ver lo siguiente. Y en este escenario el Señor está hablando de algo que iba a ocurrir en la tierra en momentos específicos, un momento específico. Estoy en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, y leo este versículo 10. Dice, los versículos 8 y 9 hablan del anticristo, de aquel que iba a venir a la tierra. Y dice, cuando él esté, escucha atención, hará grandes con poderes, señales, prodigios mentirosos, versículo 9, y entro al 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Escucha por qué la gente se pierde, por qué la gente no puede entrar al reino de los cielos, porque en ellos no hay amor para recibir la verdad. Y sin Cristo no es posible la salvación. Sin Cristo no conocemos la verdad. Él dijo, y conoceréis la verdad, y esa verdad los va a libertar. Pero Él ha dicho, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No se puede tener libertad sin Cristo, y no se puede conocer la verdad sin Cristo, porque Él es la verdad. Entonces, aquí está diciendo, los que se pierden en el momento en que el anticristo está en la tierra, los que se pierden se están preparando para la perdición, porque antes de llegar hay toda una generación que no cree la verdad, sino que la niega.
Pregúntale a los jóvenes de este tiempo y le van a contestar que ellos están de acuerdo con todo lo que el mundo está proclamando como verdad. Sus mentes han sido contaminadas, envenenadas. Ellos creen que lo que el mundo le está diciendo es verdad. La Biblia dice, déjenme decirles esto, que el Señor está trayendo a mí. Esa experiencia me marcó. Fuimos llamados a esta iglesia a ir a un colegio, a presentarles a los muchachos la palabra. Y fuimos un grupo de hermanos, eso hace varios años. Y cuando terminamos de presentar lo que íbamos a presentar, se paró un muchacho. Tendría en ese tiempo unos 16 años, porque me dijo que el año siguiente terminaba el bachillerato. Y ese muchacho se paró y me empezó a decir que nada de lo que yo estaba diciendo era verdad. Que la mentira, nosotros estamos hablando de la mentira, que lo que el mundo ofrece y dice es la verdad. Y discutió un montón de cosas. ¿Cómo usted me demuestra que Cristo es real? Yo le dije, ¿tú has leído la historia? No la historia bíblica, la historia del mundo. ¿Tú has leído? Ah, bueno, yo no creo eso. Y dije, ¿tú crees que Cristóbal Colón vino a la tierra? Ah, sí, yo lo creo. ¿Por qué lo crees? Porque la historia lo dice. Entonces, cuando te dicen cosas así, te das cuenta cómo la mente está contaminada, dañada. Se acepta algo, pero no se acepta lo otro. Cristo está hablando de ese tiempo. A mí me da dolor ver la juventud de hoy tan inclinada a creer la mentira, porque su entendimiento ha sido enceguecido. Los padres han perdido tiempo, aún los padres cristianos. Por eso estamos luchando. Antes que vengan las cosas peores, estamos diciendo, señores, despierten, esto es real. Ahora, ¿qué dice aquí? El Señor está diciendo, el que practica y ama la mentira, no va a entrar. Pero mire el otro versículo, el versículo 2. El versículo dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Triste. No entrar al cielo porque no se cree la verdad. Hermanos míos, la verdad es la que sale de Dios. Y la palabra dice, porque no podemos hacer nada en contra de la verdad, sino por la verdad. Tarde o temprano, cuando Él lo entienda, mostrará al mundo que todas estas falacias, mitos, solo llevaban a la persona al infierno y por eso no podían entrar. ¿Cómo concluyo? Como Cristo lo dice en Apocalipsis 22:16. Escuche bien, todo esto que Cristo está diciendo es para las iglesias. Así como empezó en el capítulo 2 y 3 a decir, esto es para la iglesia de Éfeso, y esta es para la Filadelfia, y esta para Tiatira, ahora termina diciendo, y toda esta revelación, este testimonio que he dado es para las iglesias. 3 puntos básicos. Para la iglesia quiere decir los cristianos. El cuerpo de Cristo se llama iglesia, Cristo lo llamó así. Los que componemos ese cuerpo somos los cristianos. ¿Para qué Cristo dice que Él nos envía a decir quiénes entran y quiénes no entran? Para que aunque pase lo que pase, usted y yo sepamos que esta verdad no puede ser cambiada ni disminuida. Aunque los hombres la cambien y la disminuyen, no puede ser disminuida. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. El día que el Señor diga, hasta aquí es, mostrará al mundo la insensatez. Y mucha gente llorará, pero ya no es posible entrar. Ahora, por favor, si Él nos dice en esta noche, esto es para las iglesias, para que usted y yo nos revisemos. Para que usted y yo veamos si tenemos vestiduras blancas y si las estamos emblanqueciendo. La iglesia se ha acostumbrado, la iglesia moderna, posmoderna, se ha acostumbrado a vivir el estilo del mundo. Y con eso quiero decir que nosotros no estamos haciendo caso a lo que dice la palabra. Poca gente está interesada en la santidad. Poca gente quiere pensar de manera santa y hacer cosas de manera santa. La santidad no es un uniforme que nos ponemos un día. La santidad es un estilo de vida. Se piensa, se habla, se dice, se siente de manera santa. Y Dios quiere que su pueblo refleje su naturaleza. Dios es santo y llamó a sus hijos a ser santos. Por eso no entrará nada que no sea santo. Y eso quiere decir que si mis
vestiduras se manchan y no las emblanquezco. Mi nombre será borrado del libro de la vida. Piense lo que significa eso. Por eso Cristo, Mateo 7 dice, y muchos me dirán ese día, aquel día, Señor, Señor, pero nosotros hacíamos milagros, echábamos fuera demonios, hacíamos grandes cosas en tu nombre. Y el Señor les dirá, apartaos de mí, yo no los conozco, practicantes de iniquidad. ¿Por qué no van a entrar? Porque no emblanquecieron sus vestiduras. Y eso quiere decir, no le hicieron caso a lo que el Señor decía. Hermanos, tú y yo no podemos dejar que nuestras mentes hablen, digan todo lo que le parece. Revise su vocabulario, su lenguaje cada día. Revise lo que usted piensa cada día, y cuando se encuentre pecando contra Dios, deténgase. Cuando se encuentre meditando en lo que no debe, deténgase. Cuando esté mirando lo que no debe, quítelo. Santidad es buscarla, seguirla, amarla, porque es lo que me permitirá llegar, entrar. Hermanos míos, el Señor dijo, esto es para la iglesia, para que la iglesia empiece a ver que debe decirle a otros que sin santidad nadie verá al Señor. La vida en Cristo no es una vida de coger prestado, como dice la gente, y no estoy hablando de dinero. Tomar prestado tiempo a Dios, no hacer lo que Él quiere, tomar prestado el chismear y murmurar, y después yo arreglo con el Señor eso. La vida de cristiano no es una vida de retazos, la vida de cristiano es una vida íntegra. Y la Biblia dice, así como Cristo es, tenemos que ser nosotros. Y como no podemos, nos dio el Espíritu para que el Espíritu opere de esa manera. Hermanos, ninguno de nosotros debe proyectar una imagen que no es. Usted no tiene que impresionar a nadie. Usted tiene que agradar a Dios. El llamado es a agradar al Señor, no a impresionar a las personas. Nosotros continuamos queriendo impresionarnos unos a otros y se nos olvida agradar al Señor. Nuestras vestiduras están sucias, Dios quiere que sean limpias. Y no hay nada mejor que una vestidura limpia. Porque usted va a predicar a otros aunque no abra la boca. Cuando su vestidura está limpia, se refleja en los ojos, se refleja en lo que usted dice, se refleja en el silencio que usted hace porque es prudente al hablar, se refleja en todas las acciones. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a querer vestiduras blancas y emblanquecidas, hacerlo por Él y para Él, porque todas estas cosas nos las mandó a decir el Señor a nosotros. Y Él quiere que usted y yo las vivamos, sobre todo sabiendo que en cualquier momento Él puede venir a buscarnos. Miren la historia, miren lo que está pasando en el día de hoy. Mire cada elemento que está componiendo este cuadro terrible que estamos viviendo. Y usted tiene que darse cuenta y convencerse de que estos no son tiempos normales, sino los tiempos de los cuales el Señor habló. Y nos dijo, y cuando vean que todo esto está ocurriendo, levanten su mirada porque mi venida está cerca. Pero muchos de nosotros tenemos la mirada abajo. Y hay incredulidad en nuestros corazones. Y hay postergación de vivir la vida en pureza y santidad. No se pierde, sino que se gana. Hermano, ¿usted quiere vivir en paz? ¿Usted quiere vivir de forma que Dios realmente lo bendiga? Bueno, vamos a obedecerlo. Vamos a hacer lo que Él quiere. Y entonces dijo el Señor, y si no te apartas de esta ley, todo lo que hagas te irá bien. La única manera
La única garantía para nosotros en este tiempo es hacer la voluntad de Dios. ¿Tenemos claro quién entra y quién no entra? Y ahora hazte la pregunta delante del Señor. Hoy, ahora, 7:37. ¿Está mi vestidura blanca? ¿La estoy emblanqueciendo cada día? Hablé una mentira, el Espíritu Santo me redargulló y en lugar de ir inmediatamente a los pies del Señor, esta noche, Señor, yo hablo contigo. Y mientras tanto me olvidé de que todas esas horas, sin confesar mis pecados, mi enemigo no se ha quedado tranquilo, sino que está inyectando veneno dentro de mí. ¿Cómo puedo andar en pureza y santidad si no amo la santidad? Hermanos, vamos a hacernos conscientes de eso. Es necesario que hoy revisemos nuestras vestiduras delante de Dios. Vamos a orar. Señor, despiértanos, despiértanos. Despiértanos, Señor, porque el camino más excelente lo has mostrado tú, no hay otro. Y todavía, Señor, no entendemos que tu muerte y tu resurrección abrieron el camino para la victoria. Señor, todavía estamos tan aferrados a la tierra. Todavía amamos tanto nuestra vieja naturaleza. No queremos dejar que tú nos arranques eso que es dañino. Señor, háblanos de ti. Permítenos ver quién eres, porque solo así podremos desear ser lo que tú quieres que seamos. Que tu Espíritu traiga las conclusiones y que como ocurrió aquel día, Señor, esta noche podamos decir, ¿qué haremos? Y que al preguntarnos eso, hagamos silencio para que tú nos hables. Trae de lo más profundo de nuestro ser esas cosas que todavía nos atan. Tráenos, Señor, a conciencia de que es tiempo de que tu iglesia sea la novia que tú deseas, adornada, vestida de blanco, esperándote, en santidad y fe, como nos has dicho. Señor, que nada nos desvíe. Todo está ocurriendo como lo dijiste. Reprende nuestro espíritu de incredulidad, de indiferencia, de apatía. Oh Padre, que no nos ocurra lo que a los discípulos aquella noche en Getsemaní. Una y otra vez les dijiste, orad y velad para que no entréis en tentación. El espíritu está presto, pero la carne es débil. Señor, esta noche recuérdanos. Señor, tráenos a ti y despiértanos. Porque hay un enemigo que quiere que vivamos en entenebrecimiento espiritual y en sopor. Padre, abre nuestros ojos. Yo quisiera, te suplico, Señor, te he suplicado tantas veces. Abre nuestros ojos, abre los ojos de tu iglesia para que veamos lo que nos rodea, Señor. Como Eliseo te pidió ese día, te pido en esta noche. Abre nuestros ojos para que vean lo que hay detrás de cada uno, alrededor de cada uno. Cada problema, cada infortunio, cada tribulación, cada deseo impuro, Señor, hay fuerzas espirituales moviéndose en contra nuestra. Despierta a tu pueblo para que podamos reprender con autoridad. Despierta a tu pueblo, Señor, para que podamos decir, no somos del ejército contrario, estamos en la avanzada del ejército de Dios. Esta noche, haznos sensibles. Purifica nuestro ser, Señor. Y despierta en nosotros esa oración. Oh Señor, no se trata de nosotros ni nuestra bondad, se trata de ti y de tu justicia. Gracias por mandarnos a decir todas estas cosas. Gracias por alertarnos, Señor. Gracias por decirnos las consecuencias de vivir en el engaño. Te bendecimos porque eso salió de ti. Y hoy ayúdanos a agradecer
Y como Pablo decía, por las misericordias de Dios, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a ti, que es nuestro culto racional. Haznos hombres y mujeres racionales, conforme a ti, Señor, no conforme al mundo. Y que otros vean y quieran y anhelen al Dios que nosotros amamos y adoramos. Te lo pedimos, Señor, una vez más, en tu santo nombre. Yo no sé esta noche cuántos aquí de nosotros, viendo la condición de nuestra ropa, queremos pedirle al Señor que esas ropas sean limpiadas y emblanquecidas. Quizás hoy, antes de llegar aquí, tú estabas diciendo o pensando lo que no debías. Quizás esta semana ha sido una semana de tropiezo en tu vida espiritual. Quizás estas últimas semanas han sido semanas de fracaso por causa del pecado. ¿Cuántos de nosotros queremos decirle al Señor esta noche: límpiame, límpiame, lava mis ropas con tu sangre, lava mi boca, lava mis pensamientos, lava mi mente, lava mi alma, Señor? Permíteme, Señor, permíteme anhelar tu santidad. Hermanos, si eso lo quieres, ponte de pie.